Bueno, hola alumnos y alumnes. Bueno, lo que están haciendo, que todos estábamos haciendo la cuarentena, este, así que bueno, tenemos que acostumbrarnos a esta forma de comunicarnos, ¿no? Yo por suerte tengo la ventaja de tener un patio más o menos amplio como para despejarse un poco la cabeza y poder hacer estas cosas afuera, en el exterior. Bien, bueno, el tema que vamos a tratar es las causas de la Primera Guerra Mundial y un pequeño quizás desarrollo entrado en la guerra. Eh, bueno, a fines del siglo XIX, el mundo, digamos, el comercio mundial o la economía mundial estaba dividida en dos grupos, ¿no? Uno eran los países industriales y otros los países productores de materias primas. Dentro de los países industriales estaban las grandes potencias coloniales, como Gran Bretaña, Francia, este, Holanda, Estados Unidos, Alemania, Japón, el norte de Italia recién empezaba, Rusia recién empezaba. Bien, eran los países que estaban a la vanguardia de la tecnología industrial con la segunda revolución industrial y le vendían al resto de los países sus producciones, sus productos. Y por otra parte estaban los países productores de materias primas, que eran las colonias de Gran Bretaña y Francia básicamente, que era casi todo África y casi toda Asia, el resto de Europa y América Latina. Ahí es donde entramos nosotros. Nosotros le vendíamos a los productores de materias, de productos industriales, básicamente Gran Bretaña, productos industriales. Perdón, materias primas, carne y trigo. Y ellos nos vendían este, productos industriales. Esta relación, digamos, lo que se hacía era lo que se llamó la División Internacional del Trabajo, es que cada país, sobre todo los productores de materias primas, iban a vender lo que económicamente les resultaba más rentable. Entonces, por ejemplo, Argentina trigo y carne, porque era según sus características naturales, su mejor producción. Brasil, azúcar y café. Cuba, café y tabaco, por ejemplo. Así. Uno decía, bueno, Argentina también produce azúcar en la zona de Tucumán y el norte, pero ¿qué pasaba? Como era más barata el azúcar del Brasil y del Caribe, el mundo finalmente le terminaban comprando a ellos azúcar. Así es. Entonces, bueno, en ese entonces eran todos felices, cada uno producía lo suyo, le vendía al otro su producción, no había ningún problema, hasta que un país en particular, dos países, ¿no? Alemania y Japón, empiezan a crecer mucho su producción industrial. Empiezan a superar, sobre todo Alemania, a Gran Bretaña y a Francia. Y se encuentra con un problema. Como Alemania había llegado tarde a la unificación, no tenía dónde vender sus productos. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña y Francia ya habían copado casi todo el mundo. Eh, entonces, esa imposibilidad que tuvo Alemania y por otro lado Japón, porque no podía expandir su territorio porque es muy pequeño, provocó una serie de fricciones y enfrentamientos con las otras potencias, a fines de 1890 aproximadamente. Entonces los países empezaron a organizarse en lo que llamó en la paz armada. Digamos, ese conflicto comercial que se originó podía derivar en una futura guerra. Entonces, eso, digamos, se organizaron en bloques defensivos para armarse y empezar a producir armas desde el Estado, ¿no? Llamó la paz armada ese periodo. Y bueno, los bloques se dividieron básicamente en dos. Uno se llamó la Triple Alianza, en el que estaba Gran Bretaña, Italia y el Imperio Austrohúngaro.
Y el otro la Triple Entente. Entente quiere decir acuerdo en francés. Donde estaba Gran Bretaña, Francia y Rusia, básicamente. Entonces, bueno, esas alianzas empezaron a crecer y llegó un punto en el cual ya, para empezar una guerra, podía ser cualquier excusa. Y finalmente se encontró una excusa con un conflicto que hubo por el asesinato de este, el archiduque, el heredero del trono austrohúngaro, por parte de un terrorista serbio, que derivó en la intervención de las otras potencias y en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Pues en el texto va a aparecer bien explicado esto. Gracias. Nos vemos la próxima.